Mis queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta de San Juan Eudes. Quien dedicó todo su apostolado, toda su acción sacerdotal a vivir y promover el culto al Sagrado Corazón de Jesús. Y démonos cuenta de que acabo de decir el culto al Sagrado Corazón de Jesús. No he dicho, ni voy a decir tampoco, devoción al corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, las devociones, por buenas que sean, no son suficientes. Aunque sea una santa devoción, no es suficiente. Son muy buenas, son necesarias. Pero, hermanos, a Cristo nuestro Señor no basta tenerle devoción. Él, además de ser el Señor, siendo el Señor, es Dios y hombre al mismo tiempo. Y Él, y solo Él, es el Salvador. Que, habiendo sufrido como hombre verdadero y como Dios verdadero, habiendo sufrido la pasión, no por eso podemos despreciarlo. Habiendo sufrido como cualquier ser humano todos los dolores de ese tremendo y aborrecible suplicio de la cruz, y digo aborrecible hasta ese momento. Pero el momento mismo en que Cristo sufre la crucifixión, deja de ser aborrecible y pasa a ser el venerable sacrificio de Cristo. Venerable y salvífico sacrificio de Cristo, que ofrece amorosamente por la salvación de todos los hombres. Y sabemos que el signo que la humanidad convencionalmente utiliza para dar a entender el amor es precisamente el corazón. Por eso, el culto al Sagrado Corazón de Jesús. Que San Juan Eudes se dedicó a vivirlo y promoverlo. Y en unión con San Juan Eudes, la verdadera Iglesia Católica desde hace mucho tiempo viene entonces dedicando especialmente los viernes al culto al Sagrado Corazón de Jesús. No a la devoción, sino el culto de adoración que merece el Sagrado Corazón de Jesús, por ser el corazón del Dios hombre, Salvador y Señor del universo entero. Pero veamos entonces, hermanos, lo profundo de este culto. Es el culto al amor, y no a un amor cualquiera. No es un amor puramente humano, es el amor divino.
además de humano, divino. Es el amor de Dios que se entrega porque nos ama. Y amándonos quiere no solamente llenarnos de su amor a nosotros, sino que quiere hacernos capaces también de amar. Capaces de amar. Pero, hermanos, démonos cuenta de que el amor divino que Cristo vive y manifiesta es el amor verdadero. No es ese amor humano, que es un amor muy limitado, sino que es el amor mismo de Dios. Y podríamos entonces tratar de analizar hasta dónde puede llegar el entendimiento humano ese amor de Dios, ese amor de Cristo. Pero para poderlo entender un poquito, en cuanto está a nuestro alcance, vamos a descubrir ese amor de Cristo en dos sentidos. El amor que Cristo le tiene por encima de todo al Padre Celestial, en unión con el Espíritu Santo. Cristo, en unión con el Espíritu Santo, ama al Padre y ama al Espíritu mismo. Y se ama a sí mismo colocándose Él en el lugar divino, humano, que le corresponde como segunda persona de la Santísima Trinidad. Y en segundo lugar, en el segundo sentido, el amor que nos tiene a nosotros. Pero por ese amor que nos tiene a nosotros, ¿qué hace en nosotros? En primer lugar, nos salva, nos libera del pecado. Y como fruto de esa liberación, nos permite llegar a ser uno en Él. Para que en Él amemos a Dios Padre, en Él le amemos a Él y en Él amemos al Espíritu Santo. Y en Él amemos también al prójimo. Y de esa manera Jesús nos enseña también a amar al prójimo con ese mismo amor. No con un amor puramente temporal y material, de solamente darle favores temporales y materiales al ser humano, sino amar al ser humano, al prójimo, con el mismo amor de Cristo. Bueno, esto es sumamente profundo y tendríamos que analizarlo todavía mucho más, pero veámoslo así. Cristo nos permite descubrir cuál es su amor al Padre Celestial en unión con el Espíritu Santo, y al mismo tiempo amor al Espíritu Santo y al mismo tiempo amor a sí mismo. ¿Cómo? Colocándose a Él en el lugar que le corresponde a Él. Y esto nos enseña que también nosotros, como seres humanos, redimidos en Cristo, tenemos que respetar nuestra propia dignidad
como seres humanos redimidos en Cristo. O sea, tenemos que respetar nuestra propia dignidad como cristianos, como católicos, como miembros del cuerpo místico de Cristo. Y así tenemos que respetarnos a nosotros mismos y así tenemos que respetar al prójimo. Y entonces vivir la relación con el Dios uno y trino, como debe vivirse, y promover la adoración al Dios uno y trino en el ambiente en el cual nos corresponde vivir y desenvolvernos. Esto es parte de una auténtica vivencia del culto al Sagrado Corazón de Jesús, poniéndole a Él, por supuesto, en el primerísimo lugar de nuestras vidas. Vivimos para Jesús. Vivimos en Jesús. Vivimos por Jesús. Porque solamente viviendo así, por Jesús, para Jesús, alcanzaremos la plenitud del ser humano y le daremos a Dios el culto que Dios merece. Una persona que no vive esta realidad no es capaz de ofrecerle a Dios el culto que Dios merece. Una persona que vive en pecado grave, no le puede dar culto a Dios. Una persona que vive no en pecado grave, pero sí en pecado venial, le ofrecerá a Dios un culto mediano, un culto muy débil. Solamente quien vive permanentemente en gracia de Dios, esforzándose por no continuar cayendo en el pecado, ni siquiera venial, purificándose por tanto con frecuencia del pecado venial a través del sacramento de la confesión, y planificándose cada día más, participando con la mayor frecuencia posible del sacrificio eucarístico de Cristo y comulgando con la mayor frecuencia posible, entonces sí le va a dar a Dios el culto que Dios merece tener de parte del ser humano. Que cada vez que digamos Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, tratemos de ir intensificando más y más este culto al Sagrado Corazón. Y cada vez que digamos, te adoro y te desagravio, oh Jesús hostia, igualmente tratemos de fortalecer y perfeccionar el culto que le damos a Jesús y en Jesús al Padre y al Espíritu Santo. Así nos estaremos preparando mejor para la vida eterna y le estaremos también ayudando a toda la Iglesia y a toda la humanidad a prepararse mejor para la vida eterna, que es a donde nos quiere llevar Jesús, al reino eterno de Dios. Que el Sagrado Corazón de Jesús nos ilumine, nos fortalezca y nos dé la posibilidad de darle a Él el culto que Él merece y de promover su culto como verdaderos apóstoles del corazón de Jesús en el mundo entero.